Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que lleguen a este vídeo con la mejor energía, porque hoy tenemos un tema que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos hacen suspirar y de esos actores que conquistan corazones, prepárense, porque la noticia que vamos a desmenuzar hoy es de esas que sacuden el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que por sí solos ya generan revuelo. Pero cuando se unen, la cosa se pone aún más interesante. Así que quédense conmigo porque vamos a indagar en los últimos rumores, las sorpresas y lo que podría ser el gran bombazo del entretenimiento turco y, por qué no, internacional. Y recuerden, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir es hablar de dos talentos que han conquistado audiencias a nivel mundial. Quienes han seguido sus carreras de cerca, saben que ambos tienen un carisma arrollador y una química que en su momento hizo soñar a miles de personas. ¿Se acuerdan de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países? Esa telenovela fue un fenómeno. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda a la chispa que saltaba entre Can Yaman, interpretando al apasionado Kandibit, y Demet Özdemir, dándole vida a la encantadora Sanem. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan creíble, que para muchos cruzar la línea entre la ficción y la realidad era solo cuestión de tiempo. Y de hecho durante un periodo, esos rumores se hicieron cada vez más fuertes, alimentando la imaginación de sus seguidores. Bueno, pues resulta que los astros, o tal vez las redes sociales y los medios de comunicación, han conspirado para traernos una noticia que ha tomado por sorpresa a muchísimos. Estamos hablando del 28 de septiembre de 2025, una fecha que hasta hace poco podría haber pasado desapercibida para muchos, pero que hoy, tras lo que parece ser una revelación impactante, se ha convertido en un día clave para los seguidores de esta pareja. Porque, atención, se ha reportado que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar regresando a un proyecto juntos. Sí, han oído bien. Después de un tiempo separados, tanto en lo personal como en lo profesional, la posibilidad de verlos compartir pantalla una vez más está sobre la mesa, y las especulaciones apuntan a que no sería un regreso cualquiera, sino algo de gran magnitud. Los detalles exactos aún están envueltos en un halo de misterio, como debe ser en estos casos para mantenernos a todos expectantes. Sin embargo, lo que ha trascendido a través de filtraciones y comentarios de fuentes cercanas a la producción, es que se trataría de un proyecto ambicioso, quizás una película, o incluso una miniserie de alto presupuesto. Piensen en la combinación de la experiencia que cada uno ha acumulado desde Erkencikus, las nuevas facetas que han explorado en sus carreras individuales, y esa química que al parecer sigue intacta. Esto no es solo un reencuentro, es la posibilidad de ver a dos estrellas consolidadas reconectar con el público que los catapultó a la fama internacional. Imaginemos por un momento. Can Yaman, conocido por su físico imponente y su intensidad en la actuación, y Demet Özdemir, con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones profundas. Juntos de nuevo explorando nuevas historias. ¿Qué tipo de personajes podrían interpretar? ¿Sería una secuela espiritual de Erkencikus, con personajes que han madurado y evolucionado? ¿O quizás algo completamente diferente, que explore otras facetas de su talento? Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Muchos ya están especulando sobre el género. ¿Será una comedia romántica que evoque la nostalgia, o se atreverán con un drama más intenso, o incluso un thriller que aproveche su potencia interpretativa? Lo interesante de todo esto es cómo los rumores y las confirmaciones parciales se van tejiendo hasta formar una historia. Inicialmente, como suele ocurrir, surgieron comentarios en foros y redes sociales, menciones veladas de que algo se estaba cocinando para Can y Demet. Luego algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco empezaron a indagar, y las fuentes, siempre anónimas al principio, comenzaron a dar pequeños atisbos. Y ahora, con la fecha de septiembre de 2025 marcada, la cosa se siente mucho más concreta. Se habla de que los acuerdos preliminares estarían avanzados, y que la producción estaría buscando activamente guiones que encajen con el perfil de ambos actores, buscando no solo una historia cautivadora, sino también un proyecto que esté a la altura de sus expectativas y de las de su legión de fans. Y hablemos de esa legión de fans. Can Yaman y Demet Özdemir tienen un público
fiel que los ha seguido a través de todas sus producciones. La comunidad de seguidores que se formó alrededor de Erkénthicus es, sin duda, uno de los pilares de su éxito. Estos fans han estado constantemente pidiendo un reencuentro, ahora se encuentran ante la posibilidad real de verlo materializarse. Imaginen la conmoción en redes sociales, las campañas de expectación, las teorías de los fans sobre cómo sería este nuevo proyecto. Es un fenómeno en sí mismo, la forma en que sus seguidores se involucran y esperan con ansias cada nueva etapa de sus ídolos. Además, es importante recordar el impacto que tuvo Erkénthicus no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Fue una telenovela que rompió barreras y demostró el poder del contenido turco para cautivar audiencias en culturas muy diversas. Ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto que seguramente tendrá una distribución global, podría significar un impulso aún mayor para la industria turca y para la proyección de estos dos talentos en el escenario mundial. Podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo fenómeno cinematográfico o televisivo, algo que marque un antes y un después. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, hasta que no hay un anuncio oficial y contundente, siempre existe esa pizca de duda. Pero los indicios que se están manejando, la forma en que la información está fluyendo, sugieren que estamos ante algo muy serio. No se trata de un simple rumor pasajero, sino de negociaciones avanzadas y un interés mutuo que parece haber resurgido. Quizás ambos actores han estado esperando el proyecto adecuado, una oportunidad que les permita explorar nuevos horizontes y, al mismo tiempo, complacer a sus seguidores más leales. Y hablando de la evolución de sus carreras, es fascinante ver cómo cada uno ha seguido su propio camino desde Erkénthicus. Can Yaman ha explorado proyectos en Italia, ha participado en series de mayor calibre y ha demostrado una versatilidad que va más allá de la comedia romántica. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, asumiendo roles desafiantes y consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Esta madurez artística y la experiencia adquirida por separado podrían aportar una nueva dimensión a su dinámica en pantalla. Si este proyecto se materializa, será un verdadero evento mediático. Ya estoy imaginando los titulares, las portadas de revistas, los debates en todos los programas de entretenimiento. La expectativa será altísima, y las productoras lo saben. Por eso se espera que el guión sea excepcional y que la dirección esté a cargo de un profesional capaz de sacarle el máximo provecho a esta dupla estelar. El potencial de este proyecto es inmenso, tanto en términos artísticos como comerciales. Entonces, ¿qué podemos esperar para el 28 de septiembre de 2025? Si las filtraciones y los rumores se confirman, podríamos estar ante el anuncio oficial de un proyecto que reunirá a una de las parejas más queridas del público. Será una oportunidad para revivir esa magia que los hizo famosos, pero también para verlos explorar nuevas facetas y crecer como artistas. La industria del entretenimiento turco está en constante evolución, y este podría ser uno de los hitos más importantes de los próximos años. Estamos hablando de una noticia que sinceramente nos pone la piel de gallina. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo es algo que sus fans han anhelado durante mucho tiempo. Y parece que ese anhelo podría estar a punto de hacerse realidad. La fecha del 28 de septiembre de 2025 se perfila como un punto de inflexión, el momento en que quizás conozcamos los detalles de este proyecto que promete ser uno de los más comentados y esperados. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que hay fuertes indicios y rumores que apuntan a un regreso profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, concretamente para una fecha cercana al 28 de septiembre de 2025. Se especula que podría tratarse de una película o una miniserie de alto impacto. Esta noticia, de confirmarse, sería un verdadero bombazo para el mundo del entretenimiento y una alegría inmensa para todos los seguidores que añoran ver a esta carismática pareja junta de nuevo. La expectativa es enorme y estamos todos a la espera de un anuncio oficial que despeje todas las dudas y confirme este esperado reencuentro. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia que sin duda ha causado un gran revuelo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenmelo todo en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido pegados a la pantalla con esta intrigante noticia, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de estas estrellas par.
A que nadie se pierda este chisme jugoso. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y formen parte de esta familia que crece cada día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias impactantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.